Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hoy a hablar de un tema bastante interesante, al menos para nosotras, que es el tema de las claves para llevar a cabo procesos, ¿no?, de coaching, de terapia. No obstante, qué bien, porque hacía tiempo que no hacíamos un directo, así que estamos de vuelta y bueno, pues vamos a esperar porque nos dice aquí Instagram, espera que estamos avisando a la gente que te sigue. Hacía tiempo que no entrábamos y no sabíamos que estaba ese mensajito, pero esperamos que el ratito que vamos a compartir os sea de mucha utilidad y si no lo veis aquí, pues que cuando lo estáis viendo, pues que también os resulte aplicable, que es lo que queremos, ¿no? Que va dirigido a profesionales, bien de coaching, bien de terapia, de trabajo social, profesionales del acompañamiento, ¿no? En este caso nos vamos a centrar más en sesiones individuales, pero ya sabéis que trabajamos con familias y parejas y que todo esto también es muy útil para el tema de pareja, ¿vale? Y familia. Lo podéis trasladar de una cosa a la otra. Así que, pues vamos a empezar y vamos a contaros, pues como decíamos, ¿no?, las claves que son para nosotras esenciales para los procesos de coaching y terapia. No quiere decir que no haya más, que seguro hay muchas más. Tampoco quiere decir que estas sean las más importantes. Nosotras son las que tenemos en cuenta y nos funcionan y por eso las queremos compartir hoy contigo. Bueno, si no me conoces, mi nombre es Belén, de Arco Psicología, por supuesto, y pues bienvenida o bienvenido a estos directos, ¿no?, que vamos haciendo de vez en cuando. Entonces, voy a comenzar. Para mí, una de las grandes claves que tiene que haber en las sesiones es que tienes que entrar en sintonía y en rapport con tu cliente, ¿vale? Porque si no hay esa sintonía, ese vínculo, nada de lo que hagas va a funcionar. Buenas, nada de lo que hagas va a funcionar, ¿vale? O sea que primera clave, sin lugar a dudas, es que tú puedas conectar, que puedas entrar en sintonía con tu cliente para que se sienta lo que llamamos o relación terapéutica o si es coaching en el rapport, la sintonía que te permite hacer todo lo demás y que va a crear ese escenario que en sí mismo es un recurso para el cliente y con el que va a poder avanzar y desplegar todos los recursos que necesita en las sesiones. Así que importantísimo que cuides de esto, que cuides de que mantengas, para poder entrar en sintonía, primero tienes que entrar en sintonía contigo mismo, así que primero presencia, ¿vale? Estar con la atención totalmente hacia tu cliente, que puedas estar para él, ¿no?, que decimos en un estado abierto, en un estado de recurso, en un estado que es presente, y esto es de lo que tienes que cuidar. Sobre este tema, si tienes también curiosidad, ayer publicamos en Instagram, lo tienes en la videoteca de dudas, un trocito de la videoteca de dudas sobre cómo mantener la presencia, y hemos hablado largo y tendido también en algunos directos anteriores, así que te animo también a que revises por ahí. Pero es la piedra angular de todo, porque tú puedes tener los mejores métodos, herramientas, toda la estructura, que eso se va si tú no has conectado, ¿vale? Así que lo primero de todo, empezar por ahí sin duda. Y una vez que tienes esto, para nosotros sí que es importante que haya un equilibrio entre lo que es la estructura y lo que es adaptarte a tu cliente. Es decir, que no nos sentamos al lado de nadie a improvisar y hacer sobre la marcha, ¿vale? Todo esto tiene una estructura por la que pasamos, pero nunca se sacrifica a cambio de no estar al lado del cliente. El cliente es el que manda, es el que guía, es al que tú tienes que seguir al lado o un paso por detrás. Por tanto, él es el que va llevando la sesión, pero en tu mente sí que tiene que haber también, además de poner la atención en él, tiene que haber como esa checklist de decir, vale, hemos pasado por aquí, en algún momento hemos pasado por aquí, esa estructura que es la que te va a ayudar. Cuanta menos experiencia tengas, más todavía te va a ayudar la estructura. Sí, eso es paso a paso que necesitas. Después es mucho más flexible también, pero sí que existe ese checklist. Por ejemplo, ¿qué tiene que haber en esa estructura y que para nosotras es otra de las claves esenciales? Es el tema del objetivo. Es decir, que si no hay una dirección de la sesión, si no se sabe hacia dónde se va, entonces nosotras insistimos mucho en eso y hasta que no tenemos una dirección no paramos. Porque no se trata de sentarse y empezar a hablar, a ver qué pasa, ¿vale? Sino que es, vale, vamos a hablar, pero vamos a hablar en la dirección que tú quieres, que te va a ayudar a conseguir lo que deseas, ¿no? Entonces, porque a veces les pasa a los clientes que con los profesionales dicen es que yo voy, me desahogo, hablo mucho, pero no saco nada en claro, ¿no? Entonces,
Para eso es la estructura y para eso es la clave de utilizar muy bien el filtrado de objetivo. El objetivo tiene que estar filtrado. También sobre esto tenéis un directo de filtrar objetivos, así que podéis volver a verlo en el feed y ahí hablo mucho más de este tema. Pero el objetivo tiene que estar bien filtrado, tiene que estar bien alineado, no vale cualquier cosa, tiene que haber ese para qué, ¿vale? ¿Para qué realmente es esto? Y tiene que estar bien alineado con lo que la persona quiere. Y también tiene que ser ecológico en el sentido en el que es bueno para ella, para todas sus partes y para todo el entorno, porque si no va a haber mucho boicot, ¿vale? Si eso no está bien alineado y bien filtrado, es muy complicado llegar. Entonces, os animo a pasar por ahí, por ese filtrado y hacerlo desde el principio, ¿vale? Porque eso va a hacer que las sesiones vayan mucho más fluidas y vayan mucho mejor y que la persona se vaya satisfecha porque se lleva aquello que se ha retado a sí mismo a conseguir, ¿vale? Y es una sensación de avance que hace que se automotive y que siga y siga y siga, ¿vale? Además de que también a ti te lo pone mucho más sencillo porque en todo momento puedes ir chequeando cómo está en relación al objetivo y por tanto en esa línea de que todo vaya fluido, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la clave de entrar en sintonía, por otro lado tenemos la clave de trabajar siempre con una metodología en equilibrio con lo que el cliente va necesitando y por otro lado la clave de fijar un objetivo. Esto es súper importante. Por cierto, en el post que hacíamos el lunes sobre claves para trabajar, que tienes ahí, ¿no? un pequeño... buenas, que tienes ahí un pequeñito trocito de las sesiones, lo que una compañera efectivamente nos puso y nos encantó, ¿no? En sus comentarios es que también nos tenemos que adaptar no solo a toda la estructura y demás, sino también a los tiempos, porque efectivamente cada cliente tiene sus tiempos y no por mucho madrugar amanece más temprano. A mí que me gustan mucho los refranes, entonces tenlo en cuenta para que tú puedas ir siempre a su ritmo, sin presionar y sin ir más lento de lo que necesita tampoco, ¿vale? Porque si no va a decir, no, no termino de avanzar, es esa sensación. Buenas, qué gusto da veros por aquí, qué bien. Pues por un lado tenemos esto y luego por otro lado una cuarta clave es trabajar con un estado de recursos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando a veces estamos en sesiones las personas pueden fácilmente ir a hablar de la dificultad. Y esto es interesante que hablen de la dificultad, pero tienen que hablar en un estado centrado, porque si no es repetirse lo que una y otra vez están dando vueltas en su cabeza y esto normalmente no funciona, porque si no, no vendrían. Si esto funcionara ya lo hubieran solucionado en su casa. Entonces, nosotros tenemos que crear un estado en la sesión que sea un estado de recursos. Buenas, Beatriz. Un estado de recursos que les facilite que puedan sostener la dificultad. ¿A qué me refiero con sostener? Sostener, muchas veces las personas quieren quitarse las dificultades y nosotros hablamos de que cuando son emociones propias o son maneras de funcionar, lo interesante de aquí no es amputar emociones, sino poderlas sostener. Imagínate que ha fallecido alguien a mi alrededor. Yo no quiero quitarme la tristeza es parte de ese proceso y además tengo un aprendizaje que hacer con ella, ¿no? Tiene me facilita adaptarme y transitar mi duelo. ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que yo puedo quedar desbordada por esa tristeza y entonces verme incapaz de hacer una narrativa de que voy a estar muy mal y siempre estaré mal y no podré salir de eso porque la tristeza me come. O puedo hacer una narrativa diferente en la que yo tengo la tristeza aquí y yo estoy centrada y puedo sostenerla, puede estar ahí y yo puedo estar bien. ¿Vale? Porque se puede estar triste y se puede estar bien al mismo tiempo, ¿no? Entonces, desde ese bienestar, yo sostengo mis emociones, no me desbordo con ellas, por poner un ejemplo de lo que es sostener, ¿vale? Las situaciones que me pasan, yo puedo quedar comida por ellas o puedo sostenerlas. Para que yo las pueda sostener, tengo que estar en un estado centrado. Y entonces eso pasa porque mi coach o mi terapeuta también esté en un estado centrado, que sostenga también lo que está pasando ahí y que me facilite como cliente crear un estado de recurso en mí centrado para que ese proceso se dé. Esa es la manera en la que las dificultades se convierten en recursos en la sesión, ¿no? A veces la gente nos pregunta o cuando ve nuestras sesiones grabadas que dice, ¿cómo es posible este cambio a este tan fácil, ¿no? Bueno, no es fácil tampoco, pero eso se produce porque creamos un estado de recurso en la persona y a partir de que ella lo puede sostener, ya gira todo lo que piensa sobre la situación, cómo se siente y por tanto aparecen muchas vías nuevas
de funcionamiento. Entonces te animamos a que siempre trabajes desde el estado de recursos. No dejes que la persona entre en un crash constante, que es decir, que esté en contracción, que se vea incapaz, que puede conectar con que piensa eso sobre ella o que se está sintiendo así, pero siempre centrada, ¿vale? Entonces, hago mucho hincapié en esto porque es que es una de las grandes claves que varía la sesión, ¿vale? Quizá lo del objetivo ya os lo hemos contado muchas veces, el tema del equilibrio y la estructura, pero esta parte es una de las claves que la persona, el cliente hace magia consigo mismo, ¿no? Y tú eres testigo de ello y entonces te animamos mucho a trabajar crear este espacio, ¿no? De sostén. Eso también pasa porque tú hagas trabajo personal contigo, ¿sí? Y que puedas sostener lo que allí viene sucediendo para que no entres tú en tensión, porque entonces tu cliente es muy complicado, haces de saboteador de él, ¿vale? Entonces ese trabajo personal siempre muy importante. Y otra de las claves, ¿vale? Además de entrar en sintonía con él, además del objetivo, además de esta metodología en, en equilibrio con su adaptación, y además del estado de recursos es que tú hagas equipo con tu cliente, ¿vale? Sois un equipo y por tanto ambos los dos tenéis que trabajar conjuntamente y vais co-creando la sesión. La sesión no está preparada de antemano por ti, es decir, tú puedes tener, por supuesto, muchas cosas ahí, pero la sesión se va creando. Ya lo decía Machado, ¿no? Decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues la sesión se va caminando, se va andando y tú vas haciendo ese camino con él, los dos vais descubriendo las cosas, él va tomando conciencia de cosas y tú lo sabes después, no antes. Y entonces, con todo ese trabajo que vas haciendo con él y esa sensación de que los dos juntos vais en equipo, la persona se siente muy acompañada y tiene mucha más motivación y le es muchísimo más fácil transitar esas sesiones. Lo mismo las herramientas, que es la siguiente clave. Ayer estaba con una gente muy maravillosa en un taller y hablábamos sobre las herramientas y yo decía que para mí las herramientas son el cueces o enriqueces, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer una sesión, pero que cuando es necesario y no porque sí, sino cuando es necesario incluir herramientas, pues la verdad es que puede dar un giro total a la sesión, ¿no? Especialmente si se trabaja con niños y adolescentes, pero también con adultos, con parejas, en todo momento. Y esas herramientas tú las puedes conocer de antemano y está súper chulo, pero también es importante que dejes espacio para co-crearlas. Si sois equipo, lo que vas haciendo es una variante con tus clientes, que es lo que va desplegándose allí. Así que da la oportunidad para co-crear las herramientas con él y dejar que él o ella sean quien las van creando también, ¿no? Y si ya tienes niños en las sesiones, ni te cuento porque son los grandes maestros de la creación de herramientas, así que síguelos y observa la magia que tienen, ¿no? Cuando ellos crean. Por supuesto, cuando trabajas con familias y parejas hay más claves que estas, que por cierto, si te interesa vamos a hacer una webinar, escríbenos y te contamos sobre el tema de familia y pareja, ¿eh? Esa ya va a ser en privado, no la vamos a hacer en directo en Instagram, así que si quieres inscribirte para ella, pues nos escribes un mensajito y te contamos más detalles, pero que sepas que en breve haremos una y estaremos encantadas ya de contarte ahí muchas más claves en lo que es las sesiones con familias y parejas, ¿vale? Que son más específicas. Pero todo lo que has visto aquí también lo puedes aplicar. Y otra cosa también importante, que es eso, la creación de herramientas, no te olvides, porque le dan también un aire a la sesión muy potente. Así que estas son las claves que te queríamos contar hoy. Yo no sé si alguna de las personas que está por aquí tiene alguna duda, alguna aportación, algo que queráis comentar. Buenos días por ahí. Y porque si no nos despedimos, esperemos que os sirvan y las personas que no habéis podido asistir, que nos habéis escrito que no podíais, pues que lo podáis ver luego o también nos podéis hacer preguntas en los comentarios. Por cierto, sobre sesiones y claves y demás, pues tenemos una sorpresilla preparada a partir de mañana de nuestros cursos que son las grabaciones de las sesiones y mucho más de sesiones efectivas, así que no dejéis de mirar mañana el muro de Instagram porque vamos a poner una sorpresita sobre esto y en las stories, así que mucha atención. Pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación antes de finalizar. Esta es la oportunidad. Yo si no, pues también nos las podéis poner en comentarios y nosotros las respondemos o también hacemos de vuestras propuestas otro directo más, sin duda. Pues entonces, si no hay preguntas y aportaciones, yo aquí me despido. Muchas gracias a las personas que habéis asistido y a las que lo estáis viendo también ahí.
y ya os contaremos de próximos directos y atentos a la sorpresa de mañana y no olvidéis escribirnos en la webinar. Muchísimas gracias.